Y bueno, el segundo tema obligadísimo es esta racha de sangre que está manchando la elección presidencial y la elección en general de 2024 con este asesinato de la candidata de Morena, Gisela Gaitán, en Celaya, Guanajuato, que dicho sea de paso, Celaya, Guanajuato, 2023 calificó como la ciudad más violenta, no de México, del mundo. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar Celaya? La cajeta de Celaya Así es. se convirtió en cajeta con los que están operando ahí el pueblo. Y yo creo que aquí sí hay que poner una lupa en este asunto por dos razones. La primera es porque se trata de una intromisión ya muy abierta, como ya ha ocurrido en 33 casos que tenemos ahorita de candidatos que han sido victimados de diferentes tipos de posiciones políticas. Y de partidos. Y de partidos, van todos en parejo, pero en donde de una u otra manera, mayoritariamente el crimen organizado entra y con balas echa abajo una candidatura que no les es cómoda, que no les es muy adecuada para tratar de influir y no pactas con nosotros, te bajamos, por un lado. Hay una parte en la que el presidente tiene razón y una parte en la que no tiene razón. Déjame empezar por la que no tiene razón. Mal hace el presidente al estar diciendo, con Felipe Calderón hubo más candidatos y periodistas asesinados. Primero es falso. Eso, la estadística no dice eso. Pero el presidente siempre hay un complot, siempre es la víctima, siempre él es el culpable. Él no tiene culpa de nada. Así se caga en la producción del petróleo, así se descarrile el tren Maya, así no se llene el aeropuerto de Haifa. Él nunca tiene la culpa de nada. Todo es un complot. Y esa es su esencia, su DNA político. Pero en la parte que sí tiene razón el presidente, es donde está poniendo la lupa en la Fiscalía de Guanajuato. En donde un personaje llamado Carlos Zamarripa está entronizado ahí, pasando de gobernador en gobernador. Claro. De tal manera que para nadie es un secreto que en Guanajuato hoy el gobernador de papel, que es Diego Sinue, pues no está gobernando del todo y todo el mundo van y despachan con Carlos Zamarripa porque se habla de que él es el que tiene el control de los acuerdos entre los dos grupos que disputan esa plaza, que fue la primera plaza, no solamente en cuestión de la droga, sino en cuestión de todo el huachicol, porque es el centro por donde pasan muchos ductos, refinerías y demás. Y entonces, pues de una u otra manera, pues lo que pasó con esta candidata, a mí me hubiera gustado ver a un presidente más indignado, más enojado y molesto por lo que pasó y yendo más allá de una simple condena genérica que fue la que vimos. ¿Qué dices de eso, Rodrigo? A ver, primero decir, el presidente está usando un doble rasero, porque bien hace en denunciar lo que está sucediendo en Guanajuato, bien hace también Morena y la candidata de Morena a la gobernatura de Guanajuato, Alma Alcaraz, a decir Guanajuato es un estado fallido porque así lo registran los números y los datos oficiales de homicidios, que eso no se cuenta la cifra negra, como bien dices. Celaya fue la ciudad más violenta del país en el 2023. Del mundo. Y del mundo, imagínate, en ese grado de barbarie criminal estamos. Pero por otro lado, el presidente critica a los medios de comunicación como sensacionalistas por reportar la barbarie, la violencia criminal y los estados fallidos en en Guerrero, donde, por cierto, el caso del linchamiento a los asesinos de la niña Camila en Taxco, pues reveló profundamente las fallas y la ausencia del Estado mexicano. El presidente no se pronuncia al respecto de lo que está sucediendo en Chiapas, uno de los grandes bastiones de la 4T. Por cierto, con un arreglo ahí con Manuel Velasco y también con Eduardo Ramírez Aguilar, el candidato de Morena a la gobernatura y que fue el secretario de gobierno de la administración de Manuel Velasco, a quien se le endosan muchos de los acuerdos que ahora se rompieron y que están provocando esa violencia. El mismo día en que el presidente sale a denigrar a los medios de comunicación, a decirles que no magnifiquen las cifras de violencia como si reportar 30,000 asesinatos al año fuera poco,
Bueno, ese mismo día se registra un enfrentamiento en Chiapas donde mueren 23 personas, es decir, una masacre más en este gobierno. El presidente dice ya no hay masacre. Entonces, primero criticar ese doble rasero, segundo criticar la parte del discurso que abiertamente Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia, por línea oficial pide que no se hable de estos temas. Y tercero, que es la parte fundamental, ¿dónde está la Fiscalía General de la República supuestamente autónoma en la resolución de estos casos? Porque ya estamos descontando como sociedad, como medios de comunicación, como clase política, que esto va a seguir sucediendo. Un crimen más. Estamos descontando que se asesina a políticos por el simple hecho de ser políticos, como también se asesina a periodistas por el simple hecho de ser periodistas, y no le exigimos una rendición de cuentas a la Fiscalía General de la República. Resuelvan esto, que es importantísimo. Tampoco le exigimos una rendición de cuentas a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Gobernación, que tienen que garantizar que este proceso democrático se lleve en paz, porque en este momento no hay garantías. Si los criminales son los que deciden y no los ciudadanos, entonces esto no es una verdadera democracia, y esa responsabilidad pasa por el despacho de Luisa María Alcalde, por el despacho de Alejandro Gertz Manero. No van a ser boletas, sino M1s las que van a estar entrando a las urnas. Alejandro. Creo que pocas veces lo hemos visto en el sexenio, pero hoy vemos un fenómeno bien interesante, que parece que al presidente lo están madrugando en sus mañaneras. Generalmente el presidente es dueño de la agenda y él es el que pone a jugar a los demás actores políticos a hablar de lo que él quiere hablar. Los temas que él quiere imponer los lanza a través de la mañanera y él observa y al otro, y así es como él ha gobernado. Pero ahora lo estamos viendo a un presidente madrugado. ¿Por qué? Porque ahora está reaccionando ante realidades que se le han salido de control. Yo creo en lo personal, por andar más en la grilla que en la gobernación de este país, ¿sí? Entonces, lo vemos que en el tema de la violencia, cuando ya sales y dices, sí, pero Calderón se le murieron más, ¿sí? Es cuando ya empiezas a ver un descontrol de la agenda política y de la agenda de medios. Cuando ves que tiene que salir a defenderte Jesús Ramírez, es decir, los bots de alto rendimiento, a Pigmenio Ibarra, a Jesús Ramírez, cuando ves que ellos tienen que salir a enmendarle la plana al presidente, cuidado, porque acuden a la máxima del quién es quién las mentiras, de no es falso, pero se exagera. Pero se exagera, es decir, creo que es un tema, es un momento, se ha logrado un momentum interesante con la violencia, los números de la violencia, con las revelaciones como las de Código Magenta en relación al dinero negro en las campañas y al huachicol, con revelaciones como las que ha hecho Latinus o en la parte de Rocío Nale. Es decir, al presidente esa gobernación que tenía en el país a través de las mañaneras lo está alcanzando. Y es un momentum que está aprovechando Xóchitl Gálvez también, ¿no? Y la vemos que ha subido a la palestra pública temas que le interesan y tiene hoy al presidente reaccionando. Yo creo que hay que hablar en política de seguridad de qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado. Y claramente, como se publicó hace algunos meses en The Wall Street Journal, una importantísima pieza sobre cuál es la política de seguridad mexicana, bueno, hay una intención expresa de ceder poder y ceder territorio a los cárteles y a los grupos criminales. Lo mismo en Guerrero, lo mismo en Michoacán, lo mismo en Tamaulipas, lo mismo en Sinaloa. Y eso ha tenido un efecto que, primero, la Pax Narca aparentemente ha logrado que se disminuya la tendencia, más no el número absoluto de homicidios. El problema es cuando se rompe esa Pax Narca. Y en este año electoral, en este año de cambio de engranajes políticos, de cambios de coaliciones, esa Pax Narca se está rompiendo y se está manifestando en todo lo que hemos estado viendo, en el asesinato de 33 personajes a puestos de elección popular. Entonces, esta política de cesión de poder y territorio de los cárteles claramente no está funcionando. Y en cambio, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo a organizaciones criminales empoderadas, apoderándose de enclaves completos, y no solo eso, militarizándose a un grado impresionante donde ya los vemos usando barrets, usando drones, usando minas explosivas. Aquí lo peligroso para mí radica en lo siguiente, en que lo que solía ser una disputa de cárteles o de uso de poder en áreas más o menos Michoacán, la Tierra Caliente en Guerrero, ¿sí? Ciertas zonas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Tamaulipas,
ya está pasando de la territorialidad a la incidencia directa en el futuro político Así es. de la nación. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta los jefes de jefes de las diferentes cárteles que es mejor para su beneficio poner gente en los lugares clave para que nadie los moleste en los 3 o 6 años que va a durar el cargo, en lugar de estar disputando la plaza con quién sabe quién. Claro. Entonces, mejor metemos las armas a las urnas. Y eso no lo está tomando. Y ojo, cuidado, porque esto apenas, aquí lo venimos diciendo hace tiempo, esta va a ser una de las peores y más sangrientas elecciones Sí. que haya tenido Lamentablemente sí. México. Por desgracia sí es. Está haciendo, ya. A ver, nos faltan los 2 meses más calientes, Claro. donde hay 3 debates, donde va a haber forcejeos. Yo quiero ver qué va a pasar en el próximo debate del domingo con todas estas discusiones de la temática real que la gente está viendo. Y conforme se vaya calentando el proceso y vaya viendo gente que supera a quien se sospechaba que iba a ser el que ya estaba arreglado, ese número 33, ¿a cuánto va a cambiar? Claro. Yo pienso que en 2 meses vamos a llegar a 50. Vamos a llegar al número 50 y me estoy quizá quedando corto. No lo desearíamos. Como No, claro. ciudadanos lamentamos mucho que estén usando las armas. Por eso hablamos de democracia criminal. Claro. Una democracia teñida de rojo. Sí. Pero la primera parte para poder asumir eso es aceptar el problema. Y mientras el presidente no acepte el problema y únicamente condene a la ligera los asesinatos de sus candidatos de Morena y se haga de la vista gorda con todos los demás candidatos, como si ahorita Rodrigo, en Guerrero, en Michoacán, no pasa nada. Entonces, esa situación yo creo que la vamos a ver bien fuerte en las próximas Y semanas. algo muy grave es que el Estado mexicano no está poniendo líneas rojas. La primera línea roja es no puede haber impunidad. Si estás asesinando a una candidata a una ciudad de la magnitud y del tamaño de Celaya, tiene que haber consecuencias, tiene que haber una investigación, tiene que haber una sentencia, tiene que haber detenciones. Un detenido. Eso claro. no lo estamos viendo, es decir, el Estado mexicano no está poniendo líneas rojas y mientras no ponga esas líneas rojas sobre la mesa, pues esto va a seguir sucediendo porque le estás dando carta abierta a los cárteles de seguir interviniendo a través de la violencia. Y el punto clave históricamente, desde que Felipe Calderón desplegó a las Fuerzas Armadas a las calles en la llamada guerra contra el narcotráfico, lo que pasaba era que se disputaban los cárteles la protección del Estado. Claro. La protección del Estado es lo que explica en última instancia la violencia. Pero ya llegamos a una etapa superior porque ya eso no es esa disputa por influir en quien está ahí sentado en el gobierno, sino es El Estado soy yo. por colocar al poder de facto. El Estado soy yo. Así es. Yo, jefe de los cárteles. Alejandro. Y tomando esa idea, el Bajío tiene un asunto bien especial, porque ahí en el Bajío es el lugar donde las fronteras se borran de alguna forma. Hemos visto que la violencia históricamente se da en el norte, se da en Culiacán, después de la sierra, pero así como el Bajío ha crecido exponencialmente su economía por la cercanía y la interconexión, hoy vemos que es un reto para las autoridades, ¿sí? Y para el control de ese cárteles del crimen organizado, porque aquí es Guanajuato, pero ahí es Michoacán, pero ahí es Guerrero, pero entonces lo que se está viendo en el Bajío es un nudo y círculos concéntricos de violencia. Sí. Y es un fenómeno que desafortunadamente a un motor económico de circulación demás como es el Bajío le está afectando de manera negativa. Claro. Y así las fronteras no se ven bien, porque mañana es Celaya, pero pasado es Guerrero, pero cerca Michoacán, pero cerca Querétaro, pero cerca San Luis. Entonces, creo que se descontroló y precisamente esa política donde pues todos echan la culpa y nadie toma acción. El caso emblemático es lo que sucedió en Sinaloa hace unas semanas. Un secuestro masivo, más de 60 personas, familias enteras. ¿Por qué? Por un conflicto entre una facción que es la facción de los Chapitos y por otro que es la facción de Aureliano Guzmán, y en medio las facciones del Chapo Isidro y en medio la facción de Ismael El Mayo Zambada. Pero es entre esos grupos en los que se está definiendo el futuro. Y vemos
que aparecen mantas en Culiacán firmadas por uno de los hijos del Chapo Guzmán, por Iván Archibaldo, diciendo, a ver, señores, cuidado, aquí nosotros somos los que mandamos aquí. Si ustedes se juntan con los de enfrente, va a haber problemas. ¿Y qué dice en todo ese contexto el que sí es el gobernador de jure, a lo mejor no de facto, pero sí de jure, Rubén Rocha, y es, bueno, estas son cosas que pasan. Y a ver, el Que mismo pasan- gobernador... que pasan con mis apoyadores de campaña. Exactamente, el mismo gobernador que, como ya lo documentó Jocelyn Hernández en una grabación dada a conocer por Código Magenta, pues hubo una reunión con uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Entonces, esa es la realidad mexicana. Y la pregunta, otra vez insisto, es, ¿hay de verdad garantías de que vivimos en una democracia y que el proceso electoral es legítimo bajo estas circunstancias? La respuesta es no. El Estado fallido, Rodrigo, pasa siempre por el hecho de que los ciudadanos no seamos los que elegimos a los gobernantes. Alguien más los elige por nosotros. Antes se llamaba dedazo, o se llama morenazo, y vamos ahora rumbo al cartelazo.